¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, el Señor sea contigo en esta ocasión. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir meditando en la vida de nuestro amigo Nehemías. Estamos ahora concentrados en observar la necesidad de orar que el libro de Nehemías nos presenta claramente. Y vamos a regresar entonces a examinar cómo es que Nehemías lo presenta en sus libros, porque realmente el libro está cargado de esta necesidad de oración. Lo podemos ver en el capítulo 1, del 4 al 11. Vemos a Nehemías orar después de recibir estas malas noticias acerca del estado de los muros de Jerusalén, la ciudad donde yacían los huesos de sus padres. Lo vemos en el 2:4. Durante su conversación con el rey, cómo es que Nehemías también nos vuelve a presentar esa necesidad de orar. Lo vemos en el capítulo 4, versos 4 y 5, después de que Tobías y Sanbalat se burlaron y lo ridiculizaron, entonces él está orando. Lo vemos en el 4:9, después de las amenazas de ataque por parte de sus enemigos, cómo es que él corre a la misma presencia de Dios. Lo vemos en el 5:19, cuando él está reflexionando sobre sus propios esfuerzos para servir al Señor. Lo vemos nuevamente en el capítulo 6:9, en respuesta a las amenazas de sus enemigos. Lo vemos en el 13:29, reflexionando acerca de las acciones de sus enemigos. Y casi al final del libro, en el capítulo 13, versos 14 y versos 31, lo vemos nuevamente pidiendo el favor de Dios. Bueno, yo exhorto entonces a la luz de estas citas y de estos pasajes que este es el tipo de gente que necesitamos en la iglesia del siglo XXI. Un tipo de hombres que oran delante de Dios. De hecho, modela muy bien el tipo de liderazgo que la iglesia local requiere. Necesitamos más líderes orando que hablando. Este prototipo de liderazgo de cristiano no es alguien que dice que ora, sino es alguien que refleja con su vida misma una vida de oración. Pareciera chistoso lo que digo, pero creo que nos hemos olvidado de aquellas palabras tan importantes que aún el Nuevo Testamento nos las recuerdan. Por ejemplo, Pablo escribe y dice, orad sin cesar. Por ejemplo, leemos en los Evangelios, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar y de no desmayar. O lo podemos ver claramente en el reclamo que Jesús hizo a sus discípulos la última noche que estuvo con ellos, cuando tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó con él. Y Jesús entonces les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Bueno, creo que nuestro gran problema el día de hoy es que hemos hecho de la oración nuestro último recurso, cuando en todas estas expresiones que he citado, tanto del libro de Nehemías como de Pablo y de Jesús, realmente nos refieren que la oración debería de ser el primer recurso, no el último, para todos nosotros como creyentes. Pero podemos observar en la historia de Nehemías cómo es que él se impuso sobre el status quo con respecto a la oración. Primero, en los versos que ya hemos leído se nos dice que ayunó, es decir, renunció a la comida o a alguna actividad para dedicar tiempo a estar a solas con Dios, de una manera intensa, de una manera seria, de una forma intencional, teniendo ese deseo de Dios.
teniendo ese anhelo por Dios y desear realmente pasar tiempo con Él. Número 2, nos dice que oró. No habló de la oración, no escribió un libro de la oración, no dictó conferencias sobre la oración, entró a la misma presencia de Dios. De tal manera que ahora estaba orando. Se pudo haber conformado con esa pena inicial, con ese dolor que tuvo. Se pudo haber conformado con enviar una serie de peticiones al ministerio de intercesión o a los hermanos que pareciera ser saben orar mejor que nosotros. Pero no, él no se conformó. Él fue y volcó realmente su corazón delante de Dios. Número 3, esperó. Los muros estuvieron así por 70 años. En ese lapso Nehemías había servido 20 años a su rey, y cuando supo lo que pasaba, empezó a orar. Hay un tiempo establecido por las fechas que aquí se nos dan. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías hay 4 meses. Bueno, la oración me hace esperar, ya que me obliga a abandonar la situación realmente en las manos de Dios, a depositar este asunto que tanta aflicción o agonía causa, para entonces entrar y confiar en las manos de Dios. Es en el tiempo de espera que Nehemías experimentó que Dios fue preparando su corazón. Ahora, permíteme recordarte algo. Si tú ya eres un lector de las Escrituras, podrás entenderme lo que voy a decir. Y si no lo eres, entonces será bueno que lo entiendas. Esperar en la Biblia, esperar nunca es algo pasivo. Sé que en el idioma español, en la lengua de Cervantes, esperar conecta inmediatamente en nuestra mente como algo pasivo, como algo que tiene cierto tenor o tinte de pasividad, pero en la Biblia no sucede así. De hecho, hay muchos pasajes donde se nos llama a ser pacientes, mayormente en el Nuevo Testamento es claro, y la idea ahí es perseverar. Esa palabra perseverar comunica algo activo, pero la espera en la Biblia realmente no es algo pasivo, sino algo activo. Así que como líder, Nehemías se encontró vez tras vez ante retos y dificultades, comenzando con su jefe. El rey Artajerjes no era un creyente, y lo más probable es que no entendería lo que Dios estaba poniendo en el corazón de su siervo Nehemías. Sin embargo, fue por medio de la oración que Nehemías confió en que Dios actuaría en el rey, y él no se apresuró. Él esperó, él dejó en las manos de Dios todo esto. Así que Nehemías es el retrato de un líder que vive de rodillas, un hombre que sabe esperar, que sabe confiar en lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida. Uno de los hombres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia de la iglesia para hablar sobre la oración, y al que posiblemente has leído. Si nunca lo has leído y quisieras aprender un poco más de la oración, entonces te recomiendo que vayas a las joyas preciosas escritas por E.M. Bounds, quien nos enseña y nos modela cómo orar. Hace mucho tiempo leí de Bounds la siguiente expresión, y una y otra vez lo compruebo. Mientras el hombre sigue buscando mejores métodos para hacer la obra de Dios, simplemente Dios busca hombres de rodillas ante su presencia. Así que todo nos indica que la vida privada de Nehemías era una vida, verdaderamente una vida consagrada a la oración. Así que antes de mover cualquier pieza en su tablero personal, Nehemías nos está modelando caer de rodillas ante Dios.
doblar sus rodillas, entrar en la cámara secreta de Dios. La oración entonces para Nehemías no fue un último recurso, fue realmente el primero. Y a menudo esto se nos olvida. Bueno, permíteme contestar esta pregunta sencilla y ser muy claro en esto. ¿Por qué debemos orar? Número 1, porque la oración demuestra que dependo de Dios. Bueno, Nehemías había aprendido a depender de Dios. Esto no era un tipo de oración express, esto no era simplemente tener una lista de ruegos o de plegarias, era una cultura verdaderamente de oración en el caso de Nehemías. La oración es esencial para cada creyente. Nehemías trabajaba para el hombre, posiblemente el hombre más poderoso del mundo, pero al compararlo con Dios, Artajerjes era absolutamente nada. Así que él lo puso en las manos de Dios. Número 2, debo de orar porque la oración aligera mi carga. Él sabía a dónde ir para descansar y encontrar descanso. Recuerda, Nehemías significa el Señor es mi consuelo. Así que no podemos dar rodillazos mientras no estamos realmente doblegados delante del Señor. Bueno, tú puedes doblar tus rodillas, pero si no has doblegado tu corazón, hay una irrealidad de esa oración. Número 3, la oración libera el poder de Dios. La oración activa la mano de Dios sobre una situación específica. No sé si tú has pasado por allí, pero muchas veces hemos pasado por adversidad o por tiempos de necesidades específicos donde fue hasta que oramos que Dios liberó su poder para entonces poder nosotros ver su mano. Bueno, el profeta de antaño, el profeta Jeremías, dice en el 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Bueno, hay un llamado de Dios a la oración. Hay un llamado de Dios al clamor y creo que todos aquí deberíamos atenderlo. Dios entonces está anhelante, deseando escuchar la oración de sus hijos. Hay una conexión increíble entre ser un hijo de Dios y la oración, dado que Dios escucha a sus hijos. Hay mucha gente que dice que ora, pero solo ora en medio de la necesidad. Bueno, yo pudiera decirte ante eso que la misericordia de Dios es tan abundante que Dios pudiera contestar la oración incluso de aquellos que no son sus hijos, pero eso es la muestra de su misericordia. Pero a quienes Dios realmente ha prometido escuchar y contestar su oración es aquellos con los que ha establecido una relación por medio de su Hijo amado Jesucristo. Así que en esta hora quisiera orar contigo y por ti. Señor, gracias te doy por la oportunidad de estar delante de ti una vez más, un día más de vida que nos prestas. Quisiéramos pedirte perdón porque no hemos orado lo suficiente nuevamente, porque nosotros somos lo contrario a lo que M. Bounds dice y nos hemos especializado en buscar métodos, maneras de responder, estrategias para responder a nuestros grandes dilemas, en vez de realmente doblar nuestras rodillas ante ti y suplicar tu ayuda y tu respuesta. Perdónanos, Señor, en todo momento y danos la capacidad y la sensibilidad de poder venir a ti de rodillas y clamando perdón. Bendice mi vida, bendice nuestras familias y bendice todo lo que somos. En el nombre de Jesús oramos en esta ocasión. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.